ya cerrando el tema y vamos a ver algunos ejemplos de frenos, antes de cerrar el tema y empezar lo que teníamos, está planificado ahí en el campus, que es cojinetes planos o hidrodinámicos. Bueno, en el esquema lo vamos a agrandar un poquito, después vamos, que vemos acá, vemos un esquema muy sencillo de lo que es normalmente un freno de lo que se utiliza en la mayoría de los vehículos hoy en día. Es decir, en el cual nosotros generamos el conductor, digamos, del vehículo o de la máquina que está conduciendo o manejando la misma, genera una fuerza a través de este pedal o de una palanca o lo que sea, y en este caso a través de una relación, digamos, de momentos, transmite, digamos, la misma a un émbolo en un cilindro en el cual evoluciona un líquido. Ese líquido normalmente es un líquido que no es agua, tampoco es un lubricante, es líquido de freno que hoy en día son todos elementos. El líquido de freno tiene que tener fundamentalmente algunas propiedades, como puede ser ser un buen transmisor de las presiones, dentro de todo mal transmisor del calor, y poder evolucionar en la escañería, es decir, que tenga, digamos, una buena fluidez en el movimiento. Fundamentalmente esas son las propiedades, son líquidos, digamos, sintéticos, no podemos decir que sean ni lubricantes ni algún otro líquido en particular, se llama líquido de freno y vienen ya preparados con este fin. Al generar la presión en un émbolo, la fuerza, mejor dicho, la misma, sabemos que se distribuye en todo el área sobre la cual actúa. Y por el principio de Pascal, esa presión se ramifica por todos los conductos que estén ligados o estén unidos hidráulicamente o, digamos, en este caso, por el líquido, a todas las ramificaciones donde el líquido llegue. Entonces, en este ejemplo muy sencillo podemos analizar cuál es el efecto que se busca en un sistema de freno. Supongamos realizar en la palanca una fuerza de 50 kilos y entonces, como les dije, aprovechando el sistema de palancas, digamos, generamos un momento que es el siguiente respecto al punto sobre el cual gira la palanca. Yo sé que 50 kilos por 30 centímetros es igual que X por 5 centímetros, que es la fuerza que transmito acá. Y de ahí sacamos los 300 kilos o sea, 5 por 3, 15, 1500, 50 por 30, 1500. O sea, respecto al punto que es el punto de articulación, sacando momentos, determinamos la fuerza que realmente le transmitimos al émbolo, que generalmente es lo que se llama la bomba de freno, donde generamos la presión necesaria para que funcione el sistema. De aquí entonces se transmite una presión. ¿Cuánto es la presión? Se actúan 300 kilos y el área de este émbolo es 10 centímetros cuadrados aparentemente, ¿sí? 10 centímetros cuadrados. Entonces, 300 kilos dividido 10 centímetros cuadrados nos da 30 kilos por centímetro cuadrado de la presión que en definitiva le transmitimos al líquido. Como el líquido es casi incompresible, la misma presión se la traslada a todo el líquido que está comunicado, dijimos, por el principio de Pascal.
Y es por ende que se lo transmitimos a estos tres pistoncitos o émbolos, llamémosle, o estos tres terminales que vemos acá. Según las áreas de los mismos, la fuerza va a aumentar o va a disminuir, porque la presión es la misma y en función de la superficie sobre la cual actúa, en este caso actúa sobre una superficie de 5 centímetros cuadrados, entonces 30 kilos por centímetro cuadrado, que era la presión que nos daba en todo el sistema, por 5, 150 kilos vendría a ser la fuerza capaz de generar de esta manera. Si aumentamos el área a 10 centímetros cuadrados, entonces teníamos 30 kilos por centímetro cuadrado, la presión que llega, por 10, que es el área, nos da la fuerza, 300 kilos, y así sucesivamente. En base a eso, diseñaremos los émbolos que van al elemento que hay que frenar, en función de la fuerza que tendremos que hacer. Hay dos sistemas hoy en día que se utilizan. Bueno, uno el más antiguo, que todavía se utiliza en varios vehículos. Normalmente, en los vehículos actuales que siguen utilizando este sistema, lo hacen en las ruedas traseras, que es el sistema de campana y zapatas, que es esto que vemos acá, en la cual el sistema, digamos, consiste, nosotros al apretar el pedal o la palanca, dijimos, eso es igual, transmitimos una fuerza que se transforma en un aumento de presión en el líquido del sistema, y este aumento de presión por el área de estos émbolos genera una fuerza que abre las zapatas y frena contra la parte interna de la campana de freno, que es la parte externa. Este es el sistema antiguo. O sea, tenemos que vencer este resorte que las une, que las separa, y tenemos que, a su vez, generar una fuerza de frenado, un rozamiento suficiente para parar la campana. La campana es la parte exterior que va unida a la rueda, que es la que está en el caso de un vehículo girando, ¿no? Profe, Sí. no está grabando la clase. Ah, bien, bien, me he hecho acordar. Ahí está. Recording in progress. Ahora sí, gracias. Bueno, de todas maneras, lo que estamos viendo, ¿no?, para que en la grabación quede, estamos viendo algunos ejemplos de frenos reales que se utilizan, digamos, en las cosas más comunes que ustedes pueden ver, digamos, sin ir a temas industriales, que pueden el freno de un vehículo en general. Hay dos sistemas. En ambos casos, la fuerza que se genera es a partir de una fuerza, digamos, que genera el conductor, una transmisión mediante sistema de palanca, y vamos, digamos, a generar una presión en un sistema hidráulico, el cual la transmite y es la que en definitiva genera la fuerza de frenado. Veamos esta acá. Esto es lo que estamos viendo, que dijimos en los sistemas más antiguos, es decir, con sistemas de campana y zapatas, que era algo así el sistema, donde tenemos la palanca, digamos, de freno, que actuaba, digamos, sobre la bomba generaba presión en todo el sistema, que va por cañería y va a las 4 ruedas, a estos émbolos aquí que abren, digamos, la zapata en contra de las campanas. Ese es el sistema de freno de zapatas, digamos. Hoy en día se siguen utilizando en varios vehículos en las ruedas traseras, ya no en la delantera, donde se exige mayor seguridad en la frenada, y el freno de disco, el otro sistema, ofrece mejor, digamos, rendimiento o más seguridad. Bueno.
de freno, vamos. Mecanismo de freno, bueno, lo que habíamos dicho, frenos de disco y freno de tambor o freno de campana y zapata, que son lo que hemos visto. Son los mismos. Son los dos sistemas. Vemos este que es más actual y tiene mayor aplicación en la actualidad, que es el freno de disco. Los frenos de disco, como bien dice acá en el apunte, en la actualidad son dos grandes familias utilizadas en el montaje de freno de disco: los frenos de sistema rígido y los frenos de sistema flotante. ¿Cuál es la diferencia? Acá lo ven. Vamos a agrandar un poquito más. En la figura, que dice figura 4, que es esta acá, en realidad, vemos un sistema de freno rígido. ¿Por qué? Porque tenemos esta parte del centro, se ve un tramo que es el disco. El disco va unido a la rueda o al elemento que gira. Entonces, para que gire el disco junto con el elemento, bueno, con la rueda, con el elemento que está girando, y sobre el disco vamos a actuar con estos dos elementos que están acá a los costados, que son las pastillas de freno, que van a actuar, van a generar unas fuerzas iguales y contrarias en los principios, perpendiculares al disco, que generen el momento de frenado que deseamos. Ahora, ¿cómo generamos esas fuerzas? Entonces, cuando apretamos el pedal, dijimos, aumentamos la presión del líquido del sistema. El líquido viene por estas conducciones acá e ingresa por un lado aquí y por el otro lado a esta otra, a este otro sistema acá. O esto otro émbolo. Y genera entonces una fuerza, en este caso horizontal de derecha a izquierda, y en este caso horizontal de izquierda a derecha, igual y opuesta, que trabajan sobre las dos pastillas. Esa fuerza tiene que ser suficiente como para generar un momento de rozamiento o de fricción necesario y suficiente para frenar al disco. Ese sería el sistema rígido. Dice, el sistema rígido se sigue utilizando en máquinas estáticas, es decir, máquinas grandes, industriales, o en vehículos grandes donde el sistema flotante necesitaría, digamos, no ofrece toda la seguridad. El sistema rígido, como la palabra lo dice, al estar fijado en forma más segura, se lo utiliza en ese sentido en máquinas más grandes, más pesadas. En vehículos más chicos y donde no tenemos esos problemas de seguridad con el peso, hoy se utilizan casi exclusivamente estos sistemas que se llaman flotantes. ¿En qué consiste? En realidad, físicamente lo mismo. Acá tenemos un sistema de freno flotante. La diferencia está que si nosotros vemos, tendríamos el disco, este acá, tenemos el estribo, bueno, el estribo que es, digamos, sobre el cual apoya este elemento, que es el émbolo. Tenemos, bueno, el disco, el estribo y el portamangueta, que es el elemento sobre el cual apoya el sistema. ¿Cuál es la diferencia? En este caso, el líquido no era como antes, que teníamos acceso de los dos lados. Acá tenemos acceso de un solo lado, el líquido. Tal vez se ve mejor en esta figura acá. Este estribo es cerrado aquí y una de las pastillas directamente va alojada en contra del estribo. Entonces el líquido ingresa de un solo lado, en este caso,
y entonces empuja, digamos, de derecha a izquierda, empuja con una fuerza horizontal sobre este émbolo, y como todo esto no está totalmente fijo, entonces empuja todo el sistema al, al disco junto con las pastillas. Ahora, el disco está fijo, lo que pasa es que al moverse con el estribo esto, genera una reacción del estribo en contra de la otra pastilla de este lado. Cuando yo empujo de acá y no poderse mover de este lado, la pastilla reacciona generando una fuerza igual y contraria de este otro lado. Entonces, en ese caso, haciendo una única fuerza de este lado y a través de este sistema de estribo, cuando hice fuerza de este lado, movió a esta pastilla, pero a su vez, como esta otra no puede seguir ese movimiento, reacciona y es una fuerza igual y contraria, y siempre van a ser iguales las dos fuerzas. Esa es la ventaja de este sistema. Por acción y reacción, esta fuerza va a ser igual a esta otra del otro lado, y las dos pastillas generalmente trabajan bastante uniforme en este sistema, que es sistema flotante. De todas maneras, como siempre, acá están mostradas las distintas fuerzas que se generan. En definitiva, sobre el estribo y la pastilla se genera la misma fuerza, digamos, que genera el émbolo sobre la otra pastilla, que fue la acción, y esta es la reacción. Acción y reacción iguales, y entonces las fuerzas que se generan sobre las dos superficies del disco son iguales. Esa es la ventaja que tiene. Y el hecho de que el estribo sea móvil, digamos, limita el tamaño del sistema nada más. Para sistemas muy pesados se sigue utilizando, se justifica más este sistema donde todo el sistema va fijo, el estribo y todo. Al no haber movimiento y haber un peso considerable, es más seguro este sistema. Bien. Me faltaba, que había quedado de la otra vez, no, bueno. Ejemplos. No sé si hemos pasado esto. Bueno, de respecto al disco, no me acuerdo si era este. A ver, ya les digo. Bueno.
Bueno, a ver, vamos a pasar algunos más y después los discutimos. A ver, ¿cuál era este? Esto de freno también. Este tiene todo freno disco en las 4 ruedas. Y el freno de mano, que siempre tiene que ser aparte del sistema, porque es un sistema de seguridad, va a través de un sistema de palanca, actúa sobre los mismos. Independientemente del sistema hidráulico de los que actuamos con el pedal de freno. Están las pastillas con el sistema, el estribo exterior, en las 4 ruedas iguales, y el sistema hidráulico que va de la bomba a las 4 ruedas. El depósito de líquido y este elemento para hacer vacío para que no sea tanta la fuerza que tenemos que hacer con el pedal. Entonces nos ayuda el vacío, ese tamborcito que ponen ahí. Es de acá. Ahí está, visto de arriba, el disco con las 2 pastillas, cómo ingresa el líquido de un lado. Ahí está, el sistema flotante trabaja de los 2 lados del estribo, pero ingresa nada más que el líquido de la parte verde. El disco, ¿de qué materiales podían ser? ¿Se acuerda alguno? El disco creo que tenía que ser un material con una alta rigidez y con una terminación muy fina. Claro, mecanizado, por lo tanto, un acero puede ser, hierro fundido también, pero un acero no de mucho carbono porque se hace frágil. No tenía que ser frágil porque tiene que ser dúctil. Porque acuérdense de los choques que produce cada vez que cierra y abre la pastilla. Entonces, tampoco podemos poner un material muy duro. Y las pastillas tienen que ser elementos de un alto coeficiente de rozamiento. Son mucho más blandas, pero tienen una gran capacidad de adherencia, que es lo que se utiliza para agarrarse sobre el disco y producir frenado. Bueno, en el caso del embrague, ahí lo que teníamos que hacer era acoplar, no frenar, es decir, el efecto del contrario. Tenemos que generar también por fricción un gran par transmisor, el momento torsor transmisor. Es el elemento, el jamón del sándwich, que el disco interactúa con el volante de un lado del motor, que es el que trae el movimiento, y con la placa del embrague que va a la caja de velocidad. Ahí están los ferodos, que es la parte justamente de rozamiento que roza con la placa que va unida a la caja de velocidades. Sistema de resorte para, con la fuerza que le hacemos, abrir o cerrar el embrague
movimiento del motor. Que vemos todo ranurado, de allá el disco, ese es el volante, esta parte ranurada que acá está, trabajando, digamos, junto con el andar. Estos resortes que tiene el disco acá son para que la transmisión del par, cuando pega el disco con la placa y con el volante, no sintamos el golpe en el vehículo, en el caso de ser un auto. Para que sea lo más suave posible, esos resortes lo que hacen es que el par se transmita en algunos segundos, milisegundos, y no sea instantáneo y sea tan brusco. Entonces se deforman esos resortes y se transmite todo el par y vuelve a la posición una vez que ya está transmitiendo todo el par. El disco. Este engranaje que está acá, ¿qué tipo de engranaje es? ¿Helicoidal o recto? A ver. Helicoidal. Exacto. Tanto que me preguntaban, pero le decía, de todas maneras lo vamos a ver cuando veamos. Al tener ese ángulo, que el ángulo de la hélice es la que genera la componente axial que ustedes me preguntaban algo. Bueno. Por último, vamos a ver. Cuando tenemos que transmitir una potencia, un par muy grande, los vehículos de competición, por ejemplo, hoy en día, no tienen un único disco de embrague, sino que dividen en varios discos la potencia para poder asegurar que el acople sea el óptimo en el menor tiempo posible. De ahí surgen en varias aplicaciones los discos múltiples que se llaman. A ver, creo que esta era una. Ah, pero no era. No es lo que digo. Espérense. No, pensé que era otro ejemplo que tenía, pero no es este. A ver, lo que vi. Ah, no, que vimos recién tampoco. No lo tengo acá. Tenía un sistema de embrague múltiplo donde tenía varios discos. Acá son fotos, pero tenía un video donde muestra cómo funcionan distintos discos y se reparte el par, en vez de ser en un solo placa disco, se reparte en 2, 3 o 4 discos que trabajan simultáneamente. No es esto lo
que quería mostrar. A ver. Bueno. Vamos a dejar esto. Vamos a... Bien. Bueno, empezamos el tema que habíamos puesto ayer, que en realidad lo empezamos hoy, que es, está acá, cojinetes de superficie plana. ¿Cuál es la función de un cojinete? Sea de superficie plana, o sea de rodillo, o sea de bolille con bolilleros, distintos sistemas que vamos a ver. En todos los casos, el fin es más o menos lo mismo. Si bien particularmente cada uno de ellos se presta mejor para una función que otro, el fin en general podemos decir que es el mismo. ¿Cuál sería? Dice, la función de un cojinete es soportar una carga y al mismo tiempo permitir el movimiento relativo entre dos elementos de una máquina, una que gira y otra que tiene que estar fijo. En este capítulo se describen los cojinetes de superficie plana, donde las dos piezas que se mueven entre sí no tienen elementos rodantes entre ellas. Esa sería una primera definición. A que hace de ingreso de iniciar el tema, digamos. Cojinete de superficie plana, entonces, son elementos de máquina que sirven para, por un lado, sirven de apoyo para soportar cargas, generalmente de un eje que contiene varias cosas, por donde ingresa el movimiento y por donde lo reparte otros elementos, otros órganos, etc. Los apoyos se hacen a través del cojinete. El cojinete tiene una doble función: soportar cargas estáticas, que son los pesos, ¿no es cierto? Los pesos del eje, los pesos de la rueda dentada, de la polea, todos esos pesos, digamos, tienen que aguantar los apoyos de todo ese sistema, que son del eje. Los apoyos, digamos, tienen que soportar esos pesos. Y ahí, por lo tanto, el elemento, si es un cojinete, va a tener que soportar esas cargas. Pero también tiene que soportar cargas dinámicas. Como estamos hablando de elementos que giran, cuando estos elementos giran, generan fuerzas centrífugas, momentos de inercia, y eso generan fuerzas dinámicas, o cuando está descentrada el eje o algún elemento que se coloca sobre el eje, genera alguna fuerza, habíamos visto, periódica, como puede ser las fuerzas que generaban fatiga, que generan una fuerza periódica, digamos, que actúa sobre el sistema. Esas son fuerzas dinámicas no previstas y que por ahí a veces son mayores que los pesos o fuerzas estáticas del sistema. Todas esas fuerzas las tienen que soportar los cojinetes o apoyos.
Otros le llaman bancadas, que son los puntos del eje o de todo el sistema sobre el cual apoya el mismo. Pero a su vez tiene que tener otra particularidad el cojinete, permitir que el elemento que va adentro normalmente, que es el eje que está girando y normalmente a alta velocidad, pueda hacerlo mientras el elemento respecto al cual, en el cual está apoyando, que es el cojinete, está quieto la parte y unido a la carcasa o a la base de una, bueno, de la máquina o de lo que sea. Eso hace que esa función doble, soportar carga y soportar rozamiento entre dos cosas, una que gira y otra está quieta, que necesita, digamos, toda una tecnología para que su vida útil sea lo suficientemente prolongada y su acción sea lo bastante adecuada para que el sistema funcione adecuadamente. Bien. Dicho eso, vemos acá un esquema de lo que es un cojinete, como pusimos ahí, cojinete de superficie plana, es decir, no hay como intermediario bolillas o rodillos, sino directamente una superficie plana, en este caso es la superficie negra, esta que vemos acá, que hace de intermediaria entre el muñón del eje, que es la parte gris de adentro, que es la parte del eje sobre la cual va montado en la parte negra, que es el cojinete plano, cojinete de desplazamiento. Este cojinete plano, si se fijan, por la parte externa, entra por lo general a medida sobre la caja o chumacera, según el tamaño, puede ser, esto puede ser esta base, puede ser no sé, soporte de un cigüeñal, como puede ser la caja de una gran máquina que pesa en toneladas, qué sé yo, de una prensa, etc. Entonces, de un motor de barco, por decir algo. Entonces, la caja, que es la parte fija externa, normalmente de fundición, va mecanizada y entra a medida la parte negra esta, que es propiamente el cojinete plano, porque es como una lámina que abraza a todo el eje, que es la parte gris. La parte del eje, que va en el apoyo, que por lo tanto sobre el cual va el cojinete, se llama muñón, pero es parte del eje. O sea que el muñón es parte del eje sobre el cual va montado el cojinete y por ende el apoyo. Esos serían los elementos básicos que conforman entonces un cojinete plano. O sea, esa lámina, que es el cojinete propiamente dicho, la base o caja sobre la cual apoya, que fija, y el muñón del eje, que es el que gira, respecto del cual va montado el cojinete. Hay entre ambos, si se fijan, un espesor en blanco, que es lo que se llama holgura. Normalmente esta holgura es un mínimo de espesor que tiene que quedar con una luz o una tolerancia que tiene que quedar entre el muñón y el cojinete. Y eso es lo que señala acá en el dibujo. Le llama holgura diametral, por un lado, CD, holgura diametral, CD, es la diferencia entre el diámetro, si se fijan, DB, que es el diámetro interno del cojinete, el cojinete la parte oscura, recuerden. Entonces, entre el cojinete, la parte interna, y el muñón, hay una distancia que es esta, de ambos lados. Eso hace que el diámetro del cojinete sea más grande que el diámetro del muñón. D sub B le llama diámetro del cojinete y D sub J el diámetro del muñón. Entonces la holgura, que es esta diferencia entre ambos, distancia, a lo largo de todo el diámetro es la holgura diametral. ¿A qué va a ser igual la holgura diametral? Al diámetro
del diámetro del cojinete, interior del cojinete de B, menos el diámetro externo del muñón, DJ. O sea, CD igual a DB menos DJ. Por otro lado, si definimos holgura radial a la mitad, es decir, lo que sucede de un lado nomás en el radio, C sub R, holgura radial, va a ser igual a DB al diámetro del cojinete menos el diámetro del muñón dividido 2. Y es la mitad de lo que es el diámetro diametral. O sea que la holgura diametral va a ser igual a 2 veces la holgura radial. Con esas relaciones muy sencillas, que parecen tontas ahora, las deja indicadas así porque se las utiliza después en varios cálculos que vamos a hacer después. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. ¿Se entiende cómo funciona el mecanismo entonces de un cojinete de superficie? El cojinete, la parte oscura, que es una lámina en realidad, que abraza a todo el muñón. Esa lámina va a tener, si uno quisiera calcular, si uno la cortara esa lámina y la abre, es un rectángulo que tiene, de un lado va a ser pi por diámetro, o sea, si la cortáramos acá, por ejemplo, y la abrimos, si este es el diámetro, es pi por diámetro, esta medida acá, y por la profundidad, que es L, esa lámina es la que se coloca acá y es lo que se llama cojinete plano o desplazamiento. Bien. Veamos, antes de entrar al tema, algunas consideraciones. Suelen ser interesantes. Bueno, estas son las propuestas del libro. Dice, usted, estudiando este capítulo, podrá, objetivos del capítulo, la tarea de diseñar un cojinete, el parámetro de mu, que es la viscosidad por la RPM dividido la presión del cojinete, materiales que se utilizan, diseño de los mismos, con lubricación, cojinete de lubricación hidrodinámica o películas completas, que fundamentalmente es lo que vamos a ver porque son los que se utilizan en la práctica. Diseño de cojinetes con lubricación hidrodinámica de película completa, consideraciones prácticas para los cojinetes de superficie plana, cojinetes hidrostáticos, bien. Bueno, antes de ver esto, a ver, la página anterior, aquí nos hay algún otro dato interesante, si no, comento cómo vamos a estudiar esto. Objetivo del capítulo que vimos, cojinete de superficie plana, objetivos. Bueno, acá vimos el primer dibujo que me representa al elemento y para qué se utiliza. Y me parece que vamos directamente a esto acá, que acá empieza el tema realmente.
con esta clasificación, ¿no?, que clasifica a los cojinetes, digamos, de superficie plana, ¿no?, en tres tipos de cojinete en función de la lubricación que se le brinda al mismo. Dice, un sistema determinado de cojinete puede funcionar con cualquiera de las tres clases de lubricación que vemos, y es el motivo o es la causa que me define los tres tipos de cojinete. Lubricación límite, dice, existe contacto real entre las superficies sólidas de la pieza móvil y estacionaria del sistema, aunque esté presente una capa de lubricante. En los tres tipos de cojinete plano que están acá, lo de lubricación límite, lubricación mixta y lubricación de película completa, en los tres casos tenemos un lubricante, ¿sí?, que es generalmente un aceite de alta viscosidad, entre digamos, entre el cojinete y el muñón. Pero según cómo actúan, ya vamos a ver, se definen esas tres situaciones: la lubricación límite, la mixta y la película completa. En los tres casos, el lubricante ingresa de alguna forma y la presión que se genera es interna, del contacto entre el muñón y el cojinete. Cuando nosotros hacemos actuar al cojinete aplicándole fuerza o una presión externa, ¿sí?, en ese caso tenemos otro tipo de cojinete que se llama hidrostático. El cojinete hidrostático no actúa cuando se le inyecta un elemento a presión, empieza a actuar como cojinete. Bueno, esto lo leemos rápido. Requisitos del cojinete: magnitud, dirección, grado de variación de la carga radial, magnitud y dirección de la carga de empuje, velocidad de giro del muñón, frecuencia de arranques y paros, duración de periodos sin actividad. Todos estos son requisitos o variables que influyen sobre el cojinete. Expectativa de duración del sistema de cojinete, ambiente donde funcionará el cojinete, si es un ambiente agresivo para el material del cojinete o no. Decisiones de diseño: materiales para el muñón y para el cojinete, diámetro del muñón, bueno, etc. Valor normal e intervalo de holgura. Todo esto lo vamos a ir viendo paso por paso en la medida que desarrollamos el tema. Tipos de lubricación, temperatura de funcionamiento, método de mantener limpieza y temperatura y lubricante. Bueno, son todos temas que los vamos a ir analizando por separado. Antes de entrar a esto, leemos. Bien. Y siguiendo con lo que decía recién, los análisis que hay que tener en cuenta cuando analizamos un cojinete: el tipo de lubricación, que si es límite, mixta o película completa; coeficiente de fricción, importante, porque el coeficiente de fricción va a definir el desgaste del cojinete; pérdida de potencia por fricción; espesor mínimo de la película; dilatación térmica; disipación térmica necesaria; rigidez del eje y pendiente del eje en el cojinete. Todos estos temas van a influir sobre el diseño y el diseño del cojinete, ¿sí?, y el cálculo del mismo. Entonces,
parámetro que es mu, que es la viscosidad, por n, número de revoluciones, dividido P, que es la presión. Dice, el funcionamiento de un cojinete, le leo y lo analizamos. El funcionamiento de un cojinete varía en forma radical dependiendo de qué tipo de lubricación tenga. O sea, venimos insistiendo varias veces. La lubricación juega un rol importantísimo en estos cojinetes. Entonces, existe una disminución marcada del coeficiente de fricción cuando la operación cambia de límite a película completa, que es lo que vamos a ver enseguida. También disminuye el desgaste con la lubricación de película completa. Así es mejor comprender las condiciones bajo las cuales se presenta uno u otro tipo de lubricación. Bueno, le leo un poquito más y le muestro los gráficos que nos permiten analizar lo que está hablando. La creación de lubricación de película completa, la más deseable, es decir, que todo el entorno esté con lubricación y por lo tanto no haya contacto de metal con metal, eso es lo que se busca. Se favorece con cargas pequeñas, alta velocidad relativa entre pieza móvil y estacionaria y la presencia de un lubricante muy viscoso en el cojinete suministrado copiosamente. Para un cojinete de muñón rotatorio, el efecto combinado de estos tres factores, relacionado con la fricción en él, se puede evaluar al calcular lo que se llama el parámetro del cojinete. O sea, esta relación entre mu, que es la viscosidad del lubricante, n, la velocidad de rotación, y P, la presión, es lo que se llama parámetro del cojinete. Definimos así, por eso se lo quería leer, el parámetro del cojinete. La viscosidad del lubricante se presenta con mu, la velocidad de giro con n y la presión de carga en el cojinete con P. Para calcular la presión se divide la carga radial aplicada sobre el cojinete entre el área proyectada del cojinete. Esto es importante, aquí vamos a llamar área proyectada del cojinete. El área proyectada del cojinete es el producto de la longitud del cojinete por el diámetro. Ahí nos da un rectángulo que es el desarrollo del cojinete y lo que se vería en planta desde arriba al verlo. El parámetro que dijimos, definimos como parámetro del cojinete, mu por n sobre p, es adimensional cuando cada término se expresa en unidades consistentes. Es decir, ¿qué le llamamos unidades consistentes? En el sistema internacional, el sistema métrico, la viscosidad la medimos en newton por segundo sobre metro cuadrado o pascales por segundo, siendo que newton sobre metro cuadrado es pascal, lo sabemos. La velocidad de giro en revoluciones por segundo y la presión en pascales, entonces nos daría el parámetro el parámetro del cojinete nos daría dimensional. En el sistema inglés, como dice acá, si damos la viscosidad en libras por segundo pulgada al cuadrado sobre pulgada al cuadrado, que se llama Rain también, la velocidad en revoluciones sobre segundo y la presión en libras sobre pulgada al cuadrado, o PSI, también sería adimensional este término. Bien. Antes de ingresar a los tipos de cojinete y fundamentalmente el que más nos interesa, analicemos un último estudio o análisis de cómo varía, como dice acá, el coeficiente de fricción en función de lo que vimos recién como parámetro del cojinete. Parámetro del cojinete mu por n sobre p. Para ello, recurrimos a un gráfico, por ejemplo, para un eje que se desliza lentamente
sobre un cojinete de bronce, lubricado, lubricación límite, el valor, bueno, no. Vamos al gráfico que les quería mostrar. Ahí lo vamos a analizar bien, acá. Este es lo que se llama curva de Strebeck y que analiza en ordenada coeficiente de fricción o de rozamiento dinámico entre el eje o muñón y el cojinete que estamos analizando. Coeficiente de fricción y abajo parámetro del cojinete que era mu por n sobre p. Y hace el siguiente análisis. Para los tres tipos de lubricación que enseguida pasamos a analizar. Lubricación límite es cuando no se llega a formar la capa de lubricante entre el muñón y el cojinete y por lo tanto hay rozamiento metal con metal. En ese caso, si hay rozamiento metal con metal, la coeficiente de rozamiento es altísimo. Coeficiente de fricción o rozamiento es altísimo. Después tenemos una zona mixta, digamos, donde ya hay parte del muñón donde el lubricante genera una capa que no se rompe y entonces hay partes que hay rozamiento metal con metal y partes donde ya el lubricante permite que eso no suceda. Por eso empieza a bajar en la medida que este parámetro, que está relacionado justamente con el lubricante, con el mu, es decir, con la viscosidad del mismo, vemos que empieza a disminuir según una curva muy pronunciada, una pendiente muy pronunciada. O sea, el coeficiente de fricción desciende en forma muy importante cuando empieza a haber lubricación entre el muñón y el cojinete. Y por último, esta es la parte más deseada, que es cuando tenemos lubricación hidrodinámica y por lo tanto tenemos un coeficiente de rozamiento bastante menor al otro dos casos, porque acá tenemos una capa de aceite a lo largo de toda la periferia. Y únicamente el motivo por el cual va aumentando la curva es porque aumenta la velocidad de rotación. Aumenta la velocidad de rotación y aumenta el coeficiente de fricción, porque en la misma unidad de tiempo tenemos más vuelta, más rozamiento. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. Bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a parar 5 minutitos, puede ser, para tomar un poquito de agua, y entramos ya con los cojinetes, que es la parte más interesante de esto. ¿Les parece bien? 5 minutitos. Profe, Bueno, Sí. me gustaría hacerte una pregunta simple mientras. Los números, estoy corroborando que hacer muy bien los ejercicios. Los números que me están dando son números bastante pequeños en lo que es la parte de esfuerzo, mayor concentración de tensión y demás cosas. Quería preguntarte si los datos son corroborados o son datos a la par. Sí, sí, los datos esos también, muy pequeño, ¿cuánto le llamamos pequeño? Y de mayor concentración de tensiones me da 0,003 Newton metro. ¿Qué es eso, 003? A ver, para. Vos lo que tenés que hacer es un gráfico, llegar a hacer un gráfico, ¿no es cierto?, en el cual vos tenés que ubicar las tensiones que te genera la situación planteada y si estás por arriba o por debajo del límite de fatiga. ¿Está bien?
Sí, sí, está bien, profe. Te tendría que dar por arriba, inclusive muchas. Directamente no te... Porque les di valores muy similares a los que les di el otro día a los chicos que les daba una tensión de fatiga por arriba del diagrama de Moore, es decir, que no te soportaba nada, por fatiga se rompía y no va la pieza. ¿Sí? Ok, ahora me fijo entonces que estoy Fíjate grabando. bien, sí, fíjate bien Gracias. las unidades, fíjate en las unidades. ¿Sí? Bueno, 5 minutitos.
Bueno, Perfecto. Este es el tema, digamos, central que vamos a iniciar, que es cojinete de lubricación hidrodinámico de película completa. Dijimos que tenemos cojinetes de este tipo, es decir, de superficie plana, en el cual hay una lámina, el cojinete, el elemento, digamos, de separación entre el eje y la base o muñón o caja o carcasa sobre el cual apoya. Y de los tres, el que más se utiliza en la práctica es el cojinete de película completa o de lubricación hidrodinámica. ¿Por qué? Por lo que dice acá la definición, y ya lo vemos en un gráfico. Dice, en el cojinete de lubricación hidrodinámica de película completa, la carga sobre el cojinete, es decir, todas las fuerzas que hacemos sobre el cojinete, los pesos, las fuerzas de inercia, etcétera, etcétera, toda la carga sobre el cojinete es soportada por una película continua de lubricante, que en general es aceite, de modo que no hay contacto entre el cojinete y el muñón. Debe desarrollarse una presión en el aceite con el fin de soportar la carga. Con un diseño adecuado, el movimiento del muñón dentro del cojinete crea la presión necesaria. La figura 16.4, que ya la pasamos a ver enseguida, muestra la acción progresiva de un cojinete de superficie plana, desde el arranque hasta la operación hidrodinámica de estado estable. Observe que una lubricación límite y una película mixta anteceden al establecimiento de la lubricación hidrodinámica de película completa. Bueno, antes de seguir, vamos a la figura, así analizamos lo dicho. Acá tenemos la parte oscura externa, vendría a ser el cojinete. La parte oscura interna vendría a ser el muñón del eje, y la parte clara, que es la luz que hay entre ambos, es donde está el huelgo, es decir, la parte que en principio deberíamos llenar de lubricante para que no haya rozamiento entre ambas partes. Cuando teníamos lubricación límite, estábamos en un caso como este que dice acá, estacionario, es decir, había aceite o lubricante entre el cojinete, que es la parte exterior, y el muñón, la parte interior, pero la presión que se generaba no era suficiente, entonces la carga o la fuerza o el peso eran mayores y se daba esta situación que dice ahí estacionario. Es decir, que el muñón estaba apoyado, finalmente estaba apoyado y rozaba con el cojinete, acá abajo. O sea que había un rozamiento directo o constante entre metal y metal. Por lo tanto, mucho rozamiento, calor desarrollado, ruido y, bueno, y pérdida de un trabajo, de un mejor trabajo. Este caso, el segundo, es el caso intermedio, que es cuando hay sectores en los cuales ya el lubricante empieza a formar película y otros en los cuales no. Entonces, un caso intermedio. Y el caso que nos interesa sobremanera, que es el que vamos a estudiar, es el tercer caso, que es cuando logramos, es decir, se genera una presión en el líquido, es decir, en el lubricante, tal que vence a la carga que está soportando y la mantiene constantemente aislada del cojinete. Es decir, se genera lo que se llama una película completa a lo largo de todo alrededor del muñón, una película completa de aceite. Bien, ¿se entiende eso? El primer caso, digamos, no generamos una presión suficiente y hay contacto, sería el caso que dice estacionario, que se refiere a lo que veíamos como
lubricación límite. El segundo caso, donde ya hay partes que empiezan el aceite a generar una capa aislante y en otras no, como acá abajo. Entonces el caso mixto, el caso, digamos, de intermedio. Y el último caso es al que se aspira normalmente, que una vez estando en régimen el eje, se genera una presión suficiente en el aceite como para mantener aislado al cojinete del muñón. Entonces, esta vendría a ser lo que le llaman, el tercer caso, la lubricación hidrodinámica o, como dice acá, de película completa de aceite, es decir, a lo largo de todo el muñón. Ahora, esto mismo puede suceder con un mismo eje en 3 instantes sucesivos. Supongamos que está el eje de una máquina, está en reposo, está sin moverse y por lo tanto no hay presión de aceite acá adentro. Al no haber presión de aceite, los pesos de los elementos que actúan directos sobre el eje hacen que todo el sistema baje y se apoye directamente con el cojinete. Hay digamos, un contacto físico entre el muñón del eje y el cojinete, que es la parte de abajo. Cuando empieza a girar, supongamos ponemos en marcha esto y empieza a girar a unas revoluciones bajas, entonces, digamos, se genera, el muñón empieza como quien dice, como se genera alguna presión ya entre el lubricante y el cojinete y el muñón, esa presión hace que el muñón es como que se deslizara por la pared del cojinete y sube hasta que la presión que se genera es suficiente para mantenerla soportado o aguantado sin tocar el cojinete. Entonces, podemos decir que los 3 tipos de lubricantes se pueden dar en un mismo eje en 3 instantes distintos. Cuando está en reposo el primero, cuando la presión es insuficiente para contrarrestar el peso. Segundo, un caso intermedio que digamos, el muñón deja de ser concéntrico, es decir, trata de empezar a girar y moverse por la pared del cojinete debido a la presión que se va generando de este otro lado, hasta que esa presión es suficiente para levantar al muñón y generar una capa constante entre el cojinete y el muñón. Y ahí digamos que tenemos, ya en régimen, a una cierta velocidad, tenemos el caso del cojinete de lubricación hidrodinámica. ¿Alguna preguntita sobre eso? ¿Se entiende cuál es el concepto? No, profe, ninguna pregunta. Bastante claro. Bueno. A ver si tenemos algo más acá para decir. No. Lo que hemos dicho. Bien. Si nosotros nos fijamos acá abajo, cuando estamos ya en el caso de una capa completa de aceite, es decir, lubricación hidrodinámica, se establece una holgura o una diferencia mínima acá en la parte generalmente inferior, porque el peso siempre va hacia abajo, pero bueno, la idea es que exista esa diferencia para que no haya contacto. Esa diferencia es lo que se llama holgura mínima de película, que está H0 acá, que es la distancia mínima entre el muñón y el cojinete. H0 es la holgura mínima de la capa de aceite.
Y es lo que acá nos faltó decir. Observe que el muñón se desvía de la dirección de la carga y que existe cierta excentricidad E entre el centro geométrico del cojinete y el centro del muñón. Además existe un punto de espesor mínimo de película, H0, en la nariz de la zona de presión en forma de cuña. La figura 6.5, bueno, ya es la que vamos a ver enseguida, nos muestra la distribución de presiones que se genera. Entonces, esta holgura acá es la holgura mínima que se establece entre el muñón y el cojinete, que hay que mantenerla fija para que no haya contacto metal con metal. Se llama esa espesor mínimo de película. Espesor mínimo de película. Si vamos a la distribución de presiones, vamos a ver una cosa así. Es decir, distribución de la presión en la capa de aceite en la lubricación hidrodinámica. Si nosotros vemos de frente, acá está el muñón, acá está la capa de aceite entre ambos y de afuera el cojinete. La presión máxima se da justamente donde tenemos la holgura mínima, porque ahí es donde existe la máxima presión y bueno, se está soportando la máxima presión. Vemos que hay una distribución de presiones vista de frente en la zona donde es mínima justamente la holgura. ¿Por qué? Porque ahí es donde se genera mayor presión, tanto las cargas hacia abajo, y el aceite o lubricante tiene que tener la suficiente viscosidad para no cortarse y mantener esa capa. A lo largo de toda esa zona, de todo ese arco de circunferencia, se establece la mayor presión, coincidiendo la P máxima justo con la holgura mínima que veíamos recién. En el punto que tenemos el mínimo espesor u holgura, tenemos la mayor presión de aceite en esta capa. Y esa presión va disminuyendo a medida que nos alejamos entre dos valores donde ya prácticamente permanece constante. Esa nariz, que le llaman nariz de presiones, establece cómo se distribuyen en esa zona las presiones del aceite. Esa misma figura, si la vemos de perfil, ¿qué veríamos? Veríamos el eje, que es esto de adentro, veríamos el cojinete, este largo, ancho del cojinete, y veríamos acá arriba esta distancia, que es esta, entre el cojinete y el muñón, esta distancia acá, que es la mayor, y acá abajo veríamos la mínima distancia, el H0 que habíamos visto, entre el muñón, que es este, del eje, y entre el muñón y el cojinete, que vendría abajo. La distribución de presiones vista de perfil es distinta. Se hace 0 en los extremos de donde está el cojinete. Este es el cojinete visto de costado, este es el muñón del eje que sigue, por supuesto. Entonces, la longitud del muñón, la presión se hace prácticamente 0 en los extremos y es máxima en el medio. Esta sería la distribución de presiones vista de forma lateral y esto vista de forma frontal. En los extremos se lleva a 0 y siempre dice fuga por los extremos. Esta fuga que es inevitable, porque la única forma que no hubiera fuga es que estuviera totalmente sellado esto, lo cual es imposible para el giro, para poder generar esa presión de aceite. Entonces, eso hace que siempre tengamos fuga acá en los extremos. Esa fuga la tenemos que compensar con una adición de aceite permanente. Es decir, los sistemas de cojinete
plano o hidrodinámico tienen esa particularidad que hay que estar muy periódicamente, muy seguido, reponiendo lubricante, digamos, que se va debido al contexto de cómo está conformado el muñón respecto al cojinete. Esta sería la distribución de presiones, vista de perfil, y esta de frente. Seis, 5B. Sí, les leo acá. Lo siguiente, dice, la figura 65B, que es esta aquí, esta que vemos acá, la figura 65B, muestra la distribución axial de la presión a lo largo del eje, por la línea de espesor mínimo de película o de presión máxima. El valor máximo de la presión está justo a la mitad de la longitud del cojinete. Esta es la longitud del cojinete, justo a la mitad, es la longitud del cojinete, a la mitad estaría justo la presión máxima. Bueno, seguimos. Diseño de cojinetes con lubricación hidrodinámica de película completa. La siguiente descripción contiene algunos lineamientos para diseño de cojinetes de aplicaciones industriales típicas. El procedimiento de diseño se basa principalmente en la información de las referencias 1, 3, 4. Ya vamos a ver. Rugosidad superficial. ¿Se acuerdan qué era la rugosidad? Eso lo vimos en tecnología mecánica el año pasado. ¿Alguno se acuerda qué es la rugosidad? Ahora mismo no. Hay que repasar. Es, Sí. ¿Alguien quiso hablar? Hablen. sí, que son irregularidades que puede llegar a representar una parte de máquina. Claro, rugosidad es justamente las irregularidades de la superficie de una pieza o de un dispositivo, de una máquina, de lo que estamos analizando. Y se analizaba, estaba normalizado esa rugosidad, y se medía con un elemento que era el rugosímetro, que medía los valles y los picos de la... Si nosotros veíamos con un microscopio como la superficie de una pieza después que es mecanizada o trabajada, veríamos que no es perfectamente lisa, a no ser que tenga alguno de los procedimientos casi que nos dan la superficie espejo. En el resto, digamos, la superficie varía entre picos y valles según el trabajo que se le haya hecho. Entonces, el rugosímetro mide en una distancia determinada, que es una distancia normalizada, cuántas picos y cuántos valles tiene, lo promedia y saca ahí el valor de rugosidad promedio de esa superficie. Acá nos dice que rugosidad superficial, un muñón rectificado con promedio rugosidad superficial 16 a 32 micropulgadas, o 0,40, 0,80 micrómetros o micrones. Acuérdense que un micrón es 0,001 milímetros, que estábamos hablando entonces de 0,004 milímetros.
algo que posiblemente a la vista no lo distingamos bien, no lo distingamos. Se recomienda para cojinetes de buena calidad una rugosidad superficial de 16 a 32 micropulgadas para esos valores, o esos valores en sistema internacional. El cojinete debe tener igual lisura, o sea, una buena terminación, o refabricarse con uno de los materiales más suaves para que con un asentamiento inicial se puedan analizar los puntos altos, formando un buen ajuste con el cojinete y el muñón. Bueno, en definitiva, el cojinete y el muñón tienen que formar un buen ajuste, por lo tanto las superficies ambas tienen que ser lo más lisa posible, digamos, y tener una buena terminación que permita obtener el mínimo rozamiento y por lo tanto un mejor funcionamiento. Espesor mínimo de película, dijimos, ese huelgo chiquito que me permite mantener al aceite o mantener las piezas, el cojinete y el muñón, que no se toquen. Hay distanciado, aunque sea un mínimo, el huelgo, pero suficiente como para mantener aislados a ambos elementos. Este valor, en la próxima clase, lo vamos a registrar porque cuando hagamos un problemita, lo vamos a necesitar. Y establece, digamos, empíricamente, esto no hace falta para hacer problemas, el huelgo mínimo exigido, es decir, la distancia del huelgo o espesor mínimo de aceite aceptado, lo pone en función del diámetro del diámetro del cojinete, es decir, el huelgo igual a 0,00025 veces el diámetro. Ahí está, el diámetro del cojinete. Entonces, podemos sacar el huelgo mínimo en función del diámetro, que hay una relación establecida ahí entre ambas cosas. Bueno, estamos hablando de holgura diametral. Se puede usar un lineamiento general, hacer que la holgura esté en el intervalo de 0,001 a 0,002 veces el diámetro del cojinete. También se puede relacionar la holgura respecto al diámetro de esa manera, ¿no? Pero todo es en forma empírica. Ya vamos a ver cómo en un problema lo utilizamos. Relación de longitud a diámetro del cojinete. Esta es la otra que le decía, la relación que tiene que haber entre, si lo vemos de perfil, el ancho del cojinete o longitud que le llama, y pi por el diámetro que nos da la longitud, es decir, el perímetro en torno al muñón. Si nosotros lo abrimos, eso es pi por d, y el ancho o longitud L la otra. Dice que tiene que haber una relación establecida entre el ancho y la longitud. La presión puede bajar a 50 psi para equipo de trabajo ligero o subir a 2000 para maquinaria pesada, ¿verdad? Acá está la relación. El intervalo típico de relación de longitud y diámetro, longitud o ancho del cojinete y D es el diámetro, para cojinetes de película hidrodinámica completa va de 0,35 a 1,5. O sea, que esa relación entre L y D se justifica para valores comprendidos entre esos dos valores, de 0,35 y 1,5. Pero muchos buenos cojinetes funcionan fuera de ese intervalo. En la referencia 18 se recomienda, dice, una relación entre la longitud y el diámetro del cojinete plano 0,6, para la mayoría de aplicaciones industriales. Esa relación entre el ancho o longitud y el diámetro es 0,6.
temperatura del lubricante. Dice, la viscosidad del aceite es un parámetro crítico en el funcionamiento de un cojinete. La figura 16.6, ya la vamos a ver, muestra la gran variación de viscosidad con la temperatura, lo que indica que es aconsejable tener un control de la temperatura. También la mayoría de los aceites o lubricantes derivados de petróleo deben limitarse hasta 160 grados Fahrenheit. No más de eso porque pierden efectividad, pierden viscosidad, etc. Fijamos entonces como máxima temperatura de trabajo por el tema del lubricante 160 grados Fahrenheit. Quedan 70 o casi 71 grados Celsius, que era el sistema nuestro. Ahí como vemos dice viscosidad del lubricante. ¿Qué era la viscosidad? Eso lo deben estar viendo en mecánica de los fluidos. ¿Qué genera la viscosidad de un líquido? ¿En qué se evidencia? Por ejemplo, tengo dos líquidos, los dos tienen el mismo color, los dos son el mismo olor, el mismo color, el mismo, pero uno es más viscoso que otro. Entonces, ¿en qué influye eso? En el movimiento que van a tener los fluidos, A ver, explícate un poquito más. ¿Cómo el la movimiento? velocidad que van a tener cuando estén moviéndose. A igualdad de trabajo, de condiciones. Si tenemos un Claro, si fluido, tenemos un mismo trabajo para dos fluidos, sí, si uno es más viscoso, va sí, a tener un menor movimiento con respecto al otro. un menor movimiento. ¿Por qué? Bien, disculpen, ahí se me cortó. Bueno, estábamos hablando de la viscosidad, ¿verdad? La viscosidad es una de las propiedades más importantes, o la más importante de los lubricantes, porque está relacionado con la capacidad de soportar esfuerzos de corte o esfuerzos tangenciales. Entonces, si yo coloco un fluido con una buena viscosidad entre dos elementos sólidos y desplazo uno respecto al otro, si la viscosidad es suficiente, no va a permitir que se rompa esa capa. Entonces soporta esos esfuerzos de corte y se genera y se mantiene ese espesor o lámina de lubricante entre los dos elementos. Cuando la viscosidad no lo es los esfuerzos de corte que puede soportar son menores y se rompe ese espesor, esa lámina, y entra el contacto metal con metal. Fundamentalmente, esa es la mayor importancia de la viscosidad en un lubricante, la capacidad de soportar esfuerzos de corte, al ser sometido a los mismos en el lubricante. ¿En qué se mide? Bueno, depende, tenemos muchas formas para medir la viscosidad, muchos aparatos, pero fundamentalmente lo que necesitamos es conocer las medidas libras por segundo sobre pulgada al cuadrado en el sistema inglés y newton segundo sobre metro cuadrado o pascales por segundo, teniendo en cuenta que newton sobre metro cuadrado de Pascal, lo mismo, Pascal sobre el segundo en el sistema internacional. Esas son las verdaderas unidades de la viscosidad. Después, hay distintos tipos de ensayos, distintos fabricantes que
le ponen una escala propia, un grado propio de viscosidad, ¿no? Pero que vale como referencia para ellos y no está normalizado para el resto, ¿no? Por eso que hay muchos viscosímetros, muchos elementos en los cuales se pueden hacer ensayos, pero no están a veces relacionados entre sí. Bien, acá vemos, no, ya para entrar en número de Solskjaer vamos a entrar a la clase que viene. No, le quería agregar algo más. Propiedades del lubricante. Habíamos visto entonces los tres tipos de cojinetes en función, digamos, de la capa de aceite. En el primer caso, capa límite, en el segundo mixto y en el tercero, cuando ya tenemos una capa constante de aceite que le llamábamos lubricación hidrodinámica o película completa de aceite. Después vimos cómo se distribuyen las presiones. Que se ve acá, según la ubicación de la holgura mínima entre cojinete y muñón. En ese lugar se da la presión máxima porque la capa de aceite existente está sometida a la máxima presión que se evidencia aquí. Visto de perfil, tendríamos una distribución de velocidades de este tipo, siendo nula en los extremos y en motivo de reposición del aceite por fugas mínimas que se dan en estos extremos. Bueno, esta vendría a ser la introducción de los cojinetes de desplazamiento positivo o plano. Y la semana que viene, a ver, hoy es miércoles, la semana que viene seguimos con esto, desarrollamos ya toda la parte de cálculo, etc. ¿Alguna pregunta sobre esto que hemos visto hoy? No, profe. No, profe. Bueno, entonces los despido y me quedo con Freddy. No sé si está el otro chico, Fabián. Le hago el aguante hasta que termine el parcial. Y con el resto nos vemos el martes que viene. Que tengan buena semana. Profe, que tenga buena semana. No se olviden de... Gracias, profe. Bueno, gracias. No se olviden ¿Profe, qué iba a decir? de registrados en el chat. Gracias, profe. Bien registrado ahí. Gracias. Chao, profe. Buenas Chao, noches. buenas noches.